Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. 4 mujeres congresistas le hacen frente a las políticas del presidente Donald Trump. Las llaman el escuadrón y son consideradas heroínas por muchos en Estados Unidos, pero el mandatario ha emprendido una batalla de ofensas contra ellas en las redes sociales para desvirtuar la atención sobre otra situación importante que vive el país, las redadas contra migrantes. Sobre este tema, hoy pondremos el dardo justo en la Diana. Si no están felices en Estados Unidos, si están todo el tiempo quejándose, es muy simple, pueden irse ahora mismo. Esta es una distracción de los problemas de cuidado, preocupación y consecuencias para el pueblo estadounidense. Desde el pasado domingo, el presidente Donald Trump ordenó comenzar en el país las redadas contra los migrantes en una decena de ciudades y que buscan el arresto de un mínimo de 2.000 indocumentados. Autoridades de inmigración informaron que tienen órdenes de arrestar a 1 millón de personas, es decir, muchos más. Lo que no cuentan es con la capacidad para mantener encerrados a tantas personas con la situación actual de los centros de detención. Aunque el mandatario precisó que la prioridad son aquellas personas que ya tienen orden de deportación, la medida sí afectará a miles de personas indocumentadas que llevan años en ese país trabajando. Nothing to be secret about. If the word gets out, it gets out, because hundreds of people know about it. It's a major operation. So if the word gets out, it gets out. It starts on Sunday, and they're going to take people out, and they're going to bring them back to their countries, or they're going to take criminals out, put them in prison, or put them in prison in the countries they came from. We're focused on criminals as much as we can before we do anything else. Attempt to intimidate immigrant and Latino communities across the country. And what will happen is another version of family separation, because you have so many mixed status families. If an ICE agent comes to your home, you do not have to open the door. Ask to see a search warrant through the window, or it could be slipped under the door. A deportation warrant is not the same as a search warrant and does not authorize ICE agents to enter your home without permission. While America is home to all, no bad, no bar, no hate, no fear, everyone is welcome here. El mayor apoyo, que nos podamos unir como solidaridad y que tengamos fe literalmente en Dios, que esto va a cambiar. Espero que la comunidad norteamericana ponga atención en lo que están haciendo, porque esa es ignorancia. And as you saw, roughly 1,000 people are being detained here. Families are being detained. Every family that I spoke to told me that they were being well cared for, and different than some of the harsh rhetoric that we hear from Democrats on Capitol Hill, our Customs and Border Protection are doing their level best to provide compassionate care to these families in a manner the American people would expect. This order of mass deportation has been used as a political toy. The most sinister attempt of manipulating the American people that I've ever seen. Y precisamente las situaciones inhumanas que se viven en los centros de detención fueron denunciadas por el escuadrón, las 4 congresistas que han despertado la ira de Trump. Se trata de estas mujeres: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, todas ciudadanas estadounidenses. El presidente las animó irónicamente a regresar a los países de origen de sus familias para que no criticaran a Estados Unidos. Y por supuesto, ellas no tardaron en responder. Vamos a conocer a estas 4 congresistas y en minutos estamos con el análisis. Does not embody
Él no tiene cortesía, empatía, compasión ni integridad, algo indispensable para el cargo y algo que se merece el pueblo de Estados Unidos. Dicho esto, aliento a los estadounidenses y a todos nosotros, en esta sala y fuera de ella, a no aceptar este debate. Esto es una distracción para socavar la discusión de temas importantes como la protección y de las consecuencias de este problema para la nación norteamericana. Podemos o seguir habilitando a este presidente e informar de un montón de basura que sale de su boca, o podemos responsabilizarlo por sus crímenes. No me sorprende que el presidente diga que 4 miembros del Congreso en el cargo deberían volver a sus países, cuando autoriza incursiones contra miles de familias en todo el país. Me han mandado al Congreso para luchar contra los asaltos corporativos y la corrupción en nuestro país. Esto significa apoyar un proceso de impeachment a este presidente y de las acciones de su administración y sus cargos. Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx de Nueva York, hija de padres de ascendencia puertorriqueña, tiene grados en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston. Trabajó como coordinadora comunitaria, pedagoga y camarera antes de lanzarse al cargo. Al ganar los comicios se convirtió con 29 años en la más joven congresista de la historia de Estados Unidos. Defiende necesarias reformas en temas como la inmigración, la pobreza y la raza. Tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter que la apoyan. Ilhan Omar, al ganar el escaño en representación de Minnesota en la Cámara, se convirtió en la primera legisladora de Estados Unidos de origen somalí. Su familia llegó al país como refugiada de Somalia en 1997, después de la guerra en ese país africano. En el 2000 recibió la ciudadanía estadounidense. Con 37 años y 3 hijos, es una de las 2 únicas mujeres musulmanas elegidas para el Congreso de Estados Unidos. Ha sido muy cuestionada por el lobby judío por rechazar las políticas de Israel. Poco después de su elección recibió elogios por revertir la prohibición de usar velos en la Cámara Baja, lo que le permitió vestir su habitual hijab cuando prestó juramento al cargo. Al igual que las otras congresistas, Rashida Tlaib tiene otra historia singular. La demócrata de Michigan es la primera mujer de origen palestino en servir en el Congreso. Nacida y criada en Detroit, Michigan, Tlaib es la hija de padres palestinos inmigrantes. Su abuela todavía vive en Cisjordania. Tlaib también se unió a Omar como una de esas 2 únicas mujeres musulmanas en ser electas al Congreso. Al tomar posesión de su cargo, Tlaib ha sido una de las críticas más vociferantes del presidente Trump. Atrajo polémica cuando llamó al juicio político del presidente. Por su parte, la congresista Ayanna Pressley, de 45 años, es la primera mujer afroestadounidense en ser electa al Congreso de Estados Unidos en representación del estado de Massachusetts. Su propia carrera política empezó en 2009, cuando lanzó una campaña al Congreso de la ciudad de Boston, convirtiéndose en la primera mujer de una minoría étnica en ser elegida a ese ente en sus 100 años de historia. Desde asumir el escaño en enero, Pressley ha abogado abiertamente por el derecho de las mujeres a abortar. Como sobreviviente de la violencia sexual, Pressley también aboga por mayor protección a las víctimas del asalto. Y hoy nos acompaña en el estudio Dalia González Delgado, especialista del Centro de Estudios Hemisféricos de Estados Unidos de la Universidad de La Habana. ¿Cómo estás, Dalia? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para comenzar con el análisis, ¿por qué Trump se enfrasca tanto en responderle a estas 4 congresistas? ¿Por qué le molesta tanto la reacción del escuadrón? Mira, Diana, primero yo quisiera hablar un poquito sobre el tuit y lo que significó, o sea, a partir de lo cual se generó todo esto. En ese tuit, Trump le dijo a las congresistas, primero, que volvieran al país de donde vinieron, y segundo, que no debían inmiscuirse en los asuntos del gobierno de Estados Unidos, que no podían decirle a Estados Unidos cómo gobernar. Eso es un problema por 2 razones. La primera es que esas congresistas, 3 de las 4, nacieron en Estados Unidos. O sea, cuando les dice vuelvan al lugar de donde vinieron, ¿de qué está hablando Trump? ¿A dónde van a volver? ¿A dónde si van son a Estados volver Unidos? si son? Exactamente. Y en segundo lugar, ¿cómo les va a decir? No pueden decirnos a nosotros cómo gobernar si ellas son parte del gobierno. El Senado. Estamos hablando de la Cámara de Representantes, son 4 congresistas, 4 personas que fueron votadas por gente en sus distritos para representarlos en el Congreso. Entonces, es decir, ¿de qué está hablando Trump? Y esto tiene un componente racista importante, porque yo te quería comentar que en el Congreso de Estados Unidos el 13% de los legisladores son o inmigrantes o hijos de inmigrantes. O sea, y Trump se ha involucrado con estas 4 personas que además son, digamos, de color, o sea, son de origen o latino
o africano. O sea, él no tiene una guerra contra otros inmigrantes que son también parte del Congreso. Por ejemplo, procedentes de países europeos o algo así. Es más bien con estas migrantes porque su origen es latino o africano. Su problema con los inmigrantes no es con todos los inmigrantes, o sea, es con los inmigrantes de algunos lugares de procedencia, y lo hemos visto en otras ocasiones, en otras de sus declaraciones. Pero yo creo que estas declaraciones, más allá del análisis que podemos hacer sobre este tuit, hay que ponerlas en su justa medida. Y esto tiene que ver mucho con las elecciones del año que viene. O sea, en Estados Unidos, que es un país que está permanentemente en campaña, pero que ya en este momento la campaña para las elecciones presidenciales, que son el 3 de noviembre de 2020, falta mucho más de un año, pero están en pleno desarrollo. O sea, y Trump tiene una guerra con los demócratas, pero al mismo tiempo los demócratas tienen una guerra entre el partido, y todo esto tiene que ver con esto que ha pasado con estos congresistas. Mencionábamos al inicio del programa en un reportaje que precisamente las congresistas visitaron centros de detención y denunciaron la situación en esos centros de detención. Esto está muy relacionado con la política de Trump hacia los migrantes. Por supuesto, o sea, Trump se quiere mostrar como un hombre duro con los migrantes, porque además ese fue un discurso que le funcionó en el 2016 con sus votantes, y que él está apostando por ese mismo discurso de hombre fuerte con los migrantes. Ahora, cuando habla del muro, cuando recuerdas que hablaba de que había una invasión por la frontera, te acuerdas que en el programa también hablamos sobre eso. Todo esto es parte de la política de Trump y de presentarse como este hombre fuerte. De hecho, después de estas declaraciones contra estas congresistas, hay muchos de sus defensores, de las personas que votaron por él, que han salido en su defensa a decir que Trump tiene razón, que es cierto, que ellas tienen que volver al lugar de donde vinieron. O sea, él tiene el apoyo de mucha gente y lamentablemente, porque yo creo que es lamentable, las personas que votaron por él, en su mayoría, lo siguen apoyando. Y si todas estas declaraciones hay que entenderlas, no solo si son contra esas congresistas, pero son declaraciones que van encaminadas a su base electoral, a conquistar esa base electoral y a presentarse como este hombre duro anti-inmigrantes. Y lo que pasa en los centros de detención, el drama de los centros de detención son las condiciones en las que están ahí. O sea, esos centros no es que Trump los puso ahí, existían antes, porque se supone que cuando los migrantes de cualquier país, de América Latina, pero también hay africanos, hay de otros lugares, llegan a Estados Unidos y quieren atravesar por la frontera, no entran y ya. O sea, no estamos hablando de una política de fronteras abiertas, no es eso lo que Estados Unidos tiene. Y entonces tienen que pasar por un proceso, si solicitan asilo político, tienen que pasar por un proceso de verificación de que efectivamente son asilados, son refugiados, en el caso de que lo sean. Eso se demora algunos días, y durante esos días las personas están en esos centros de detención. ¿Cuál es el problema? Que ese proceso ahora se está demorando mucho por el volumen de migrantes. Ya porque no son además, días, son semanas, exacto, o meses en algunos casos, y además en condiciones muy terribles. Hemos visto las imágenes, y además hay quien incluso está denunciando corrupción en esos lugares, porque hay quien está diciendo que el presupuesto que se destina a esos centros de detención sería suficiente para que los migrantes estuvieran en mejores condiciones que las que están, y lo hemos visto en la televisión, en fotografías. O sea que todo esto está pasando ahí en esos centros. Trump, que no es el único presidente de Estados Unidos que ha deportado migrantes, ¿verdad? O sea, porque Obama, si recordamos, en algún momento se ganó el calificativo de deportador en jefe. Lo que pasa es que hablaba menos del tema. O sea, Trump no solo los quiere deportar, sino que es parte de su discurso. Es parte de toda la mitología alrededor de su presidencia. Te propongo en un segundo momento hablar sobre el tema de las redadas para volver con el análisis. Siga con nosotros, justo en la diana. As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And that's what I say all the time. That's what I said in a tweet, which I guess some people think is controversial. A lot of people love it, by the way. A lot of people love it. But if you're not happy in the U.S., if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. You can leave, and you know what? I'm sure that there'll be many people that won't miss them. But they have to love our country. They're Congress people, and I never used any names. But these are people, quiet. When I hear the statements that they've made, and in one case you have somebody that comes from Somalia, which is a failed government, a failed state, who left Somalia, who ultimately came here, and now is a congresswoman who's never happy, says horrible things about Israel, hates Jews. It's very simple. And if the Democrats want to wrap their bows around this group of 4 people, one of them kept Amazon out of New York, tens of thousands of jobs, would have been a great thing. And she kept Amazon from going, would have been a good deal. I mean, could he have made better? Maybe.
but tens of thousands of jobs. And New York has not been the same since that happened. Does it concern you that many people saw that tweet as racist and that white nationalist groups are finding common cause with you on that point? It doesn't concern me because many people agree with me. And all I'm saying, they want to leave, they can leave. Now, it doesn't say leave forever. It says leave if you want. Volvemos con el análisis. Dalia, Trump anunció estas redadas que comenzaron el pasado domingo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué personas entrarían en esta cacería? Prácticamente. Supuestamente son personas que ya tienen órdenes de deportación por haber cometido algún delito. Lo que pasa es que habría que ver en la práctica cómo esto pues, va aconteciendo, ¿no? Yo no he leído cifras en realidad que digan hasta el momento cuántas personas han capturado. Eso se ha manejado así un poco porque no en todas las ciudades está funcionando igual, porque eso depende también de la policía que es local, o sea, eso depende de muchos factores. Lo que es interesante es que Trump ha dicho que es 1 millón de personas. No se sabe si va a llegar al millón o si va a ser menos. Lo interesante es cómo él lo presenta, o sea, se para y dice, yo voy a deportar a 1 millón de migrantes que están aquí legales y que además han cometido delitos, y lo que te decía antes, eso funciona como parte de su discurso, como parte de esta narrativa de hombre fuerte, anti-inmigrante, que es lo que le funciona para alentar a sus bases electorales. Y supuestamente con estas personas que capturan, ¿cuál es el proceso posterior que se sigue con ellas? Eso dependería de cada caso, porque depende del país de donde procedan, pero normalmente deberían regresar a sus países, así, deberían ser deportados hacia sus países, pero también tiene que ver con los abogados que tengan en cada caso. O sea, el proceso en cada uno de los casos, habría que seguir cada uno de ellos. Es decir, gran parte de las personas que están implicadas en este grupo serían los centroamericanos. Los migrantes centroamericanos. De hecho, ha habido una disminución de migrantes mexicanos queriendo llegar a Estados Unidos. En estos momentos hay más centroamericanos que mexicanos propiamente. Precisamente sobre este tema, las autoridades de México estaban anunciando que tenían creadas un grupo de condiciones para asimilar a algunos de los que vuelvan, pero bien sabemos que gran parte de estas familias ya tienen creada su estatus, sus condiciones de vida en Estados Unidos. ¿Qué implica para las familias que ya han creado su forma de vida en Estados Unidos estas separaciones? Es muy dramático, sobre todo en el caso de que haya niños, porque por ejemplo, si usted es migrante y usted no tiene documentos, pero usted tiene un hijo, ese hijo es ciudadano estadounidense. Y puede darse el caso de que usted sea deportado, pero el hijo se quede en Estados Unidos también al cuidado de una institución estatal. Eso puede suceder también y es muy dramático. Por eso digo que hay que revisar cada caso depende entonces de cómo gestionan los abogados cada uno de ellos. O sea, depende de muchas cosas. Hay que darle un tiempo porque las redadas se anunciaron con mucho espaviento, como hace Trump siempre, pero están empezando. Hay que dar unos días a ver cómo esto va funcionando en la práctica en realidad. Otro dato que tú mencionabas es que Donald Trump pone como requisito que para darle asilo a estas personas que tienen que haber pedido asilo anteriormente, asilo político, en alguno de los países por los cuales atravesaron. ¿Qué implicaría esto? Sí, a partir de esta misma semana hay una nueva política para solicitar el asilo en Estados Unidos para todo el mundo. ¿Qué significa? Que para usted solicitar asilo en Estados Unidos tiene que haber pedido antes asilo o refugio político en alguno de los países de tránsito por los que atravesó desde Sudamérica, Centroamérica, México y que se lo hayan negado. Solo si usted solicitó asilo y se lo negaron, entonces clasifica para pedir asilo en Estados Unidos, lo cual disminuye las posibilidades de las personas que buscan esa vía. Eso funciona para todo el mundo, incluso para los cubanos, venezolanos, centroamericanos, para todo el mundo va a funcionar de esa manera a partir de esta semana. Es decir, están creando más filtros con el objetivo de disminuir la llegada de migrantes y las posibilidades de hacerlos pasar por la frontera. Sí, el tema de los migrantes es muy complicado porque no se trata, como te decía antes, no es tener una política de fronteras abiertas donde todo el mundo pase, ¿no? Hay que llegar a un punto intermedio porque tampoco la política puede ser cerrar y que nadie entre. O sea, tienen que negociar algún punto intermedio y hay muchos intereses en juego, no solo los de Trump, hay otras élites, hay quien le interesa en algún tipo de migrantes desde el punto de vista económico que pueden ser beneficiosos para el país, pero otros migrantes no. O sea, un punto intermedio entre esos dos extremos debería ser la solución. Por supuesto que Estados Unidos tiene todo su derecho de crear una política migratoria que proteja sus fronteras, pero lo que está haciendo el presidente está en contra de las personas que ya están incluso dentro del país. Una política migratoria con un componente racista importante. Te propongo otra segunda pausa y en próximos minutos vamos a analizar los niveles de popularidad que tiene Donald Trump actualmente. Siga con nosotros, recuerde que puede seguirnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal en YouTube, ambos con el mismo nombre, Justo en la Diana. The people, the Mexicans who are going to be deported, are going to find in Mexico an opportunity for job and support from the Mexican government. We are expecting something around 1,800, but we are not sure about the figure that is going to be in this week.
but we are ready to receive them and offer them job and support. Dalia, tú mencionabas que esto tiene como destino final, toda esta situación de los migrantes, la lucha en redes sociales contra las congresistas, tiene como destino final las elecciones, las próximas elecciones. ¿De qué manera se está moviendo ahora el balance de fuerzas entre demócratas y republicanos? Todo lo que diga Trump ahora hay que entenderlo y hay que ubicarlo en clave electoral y en el contexto de las elecciones, donde hay una lucha entre Trump y los demócratas, por supuesto, pero también hay una lucha al interior de los demócratas que es muy importante. Porque estas congresistas tienen esta batalla con Trump, pero también tienen batallas con la líder de los demócratas en el Congreso, que es Nancy Pelosi, que salió a su defensa porque obviamente las declaraciones de Trump contra ella fueron muy racistas, pero que entre ellas también tienen su dificultad, porque hay un ala más liberal dentro del Partido Demócrata a la que pertenecen estas 4 congresistas, y además la figura más significativa sería, por ejemplo, Bernie Sanders, el candidato a presidente, que se presenta a sí mismo como socialista democrático, es parte de esta organización que se llama Socialistas Democráticos de América, a la que también pertenecen de estas 4 congresistas 2, Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib. Y son personas que defienden cosas que si pensamos que no es nada tan escandaloso. O sea, ¿qué defienden estas personas de los socialistas democráticos de América, como ellos se llaman? Derecho a la educación universitaria, que sea gratis la matrícula en las universidades públicas. No estamos hablando de educación gratis en todo el mundo y también para las privadas. Matrículas gratis en universidades públicas. Acceso a un seguro médico para todo el mundo. No estamos hablando tampoco de salud gratuita y universal. Que todo el mundo tenga acceso a un seguro médico. Y, por ejemplo, tomar medidas para proteger el medio ambiente contra el cambio climático, que además muchas personas en Estados Unidos niegan, legisladores incluso, que dicen que el cambio climático es un invento de los chinos, es una conspiración. Están siguiendo los mismos patrones de Trump, que niega también exacto. el Entonces, efecto del cambio. Estas son algunas de las cosas, hay otras que piden estos, digamos, demócratas más liberales, que si tú los piensas, de la perspectiva cubana, nosotras que estamos aquí, no es tan escandaloso, o sea, es salud, educación, cuidar el medio ambiente. Pero en el contexto de Estados Unidos es muy escandaloso y tienen muchas personas en contra. Y los demócratas tienen una lucha entre ellos, y lo vemos en las candidaturas para la nominación demócrata a la presidencia. Tenemos por un lado a Joe Biden, el ex vicepresidente Obama, y a Bernie Sanders por otro lado. O sea, la lucha sobre todo está entre estas 2 facciones, y el establishment del Partido Demócrata, los líderes del Partido Demócrata, a los que pertenece Nancy Pelosi, por ejemplo, apoyan la candidatura de Biden. A pesar de que, si recordamos en 2016, todas las encuestas en el 2016 decían que Bernie Sanders tenía más posibilidades de ganarle a Trump que Hillary Clinton. Y de todas maneras, ese establishment demócrata se fue por Hillary Clinton y apoyó la candidatura de Hillary Clinton. Y ahora les está pasando algo similar. Y pareciera que prefieren perder con Donald Trump que permitir que un hombre como Bernie Sanders llegue a la presidencia. Y paradójicamente, en medio de todas estas medidas contradictorias que toma Donald Trump, han subido los índices de popularidad del presidente. Veíamos en algunas imágenes como si tiene personas, seguidores, votantes que están apoyando sus propuestas. Se han mantenido por encima del 40%, y además yo quiero recalcar que esta pugna, esta disputa, todos estos conflictos dentro del Partido Demócrata les pueden costar al Partido Demócrata la elección, lo cual es muy preocupante, sí, preocupante para ellos, pero preocupante también para nosotros y para el mundo, porque si los demócratas siguen con estos conflictos y finalmente eso hace que Trump gane con más facilidad las elecciones en el 2020, significaría muchos años más con ese presidente al frente de la Casa Blanca, con todos los peligros que eso puede implicar para el mundo entero. Y ahora, para concluir, el tema de la migración. ¿Cómo tú crees que se vaya a mover este fenómeno, más allá del discurso agresivo del presidente y de los datos que aún no conocemos de las redadas? ¿Cómo tú crees que se mueve el tema de la migración en los próximos meses? Estados Unidos tiene pendiente desde hace décadas llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral que resuelva no solo el tema de los indocumentados, sino de cómo se llega a Estados Unidos, de quiénes pueden trabajar en Estados Unidos y quiénes no. O sea, esta reforma migratoria integral que resuelve el tema de los jóvenes del DACA que están en un limbo legal en estos momentos. Pero esa reforma migratoria integral que tendría que aprobar el Congreso, porque sería una legislación, se ha ido extendiendo en el tiempo sin que nada suceda. La última vez que se intentó votar por una reforma migratoria integral fue en el 2013 y finalmente no pasó. Y también con un presidente como Trump en la Casa Blanca, que podría vetar cualquier cosa, cualquier ley que el Congreso le proponga que no sea lo que él quiere para los migrantes, sería muy difícil avanzar. Pero la solución final para los migrantes, más allá de lo que Trump decida o no, es llegar a una reforma migratoria integral, una legislación que resuelva todo este tema, porque los migrantes van a seguir llegando a la frontera de Estados Unidos. O sea,
Ha habido una disminución, sobre todo te decía de mexicanos, pero van a seguir llegando porque la migración es un fenómeno global, es un fenómeno multicausal. Detener la migración es muy difícil, lo que hay es que gestionarla de manera que sea efectiva para todo el mundo. O sea, que no sea un problema para Estados Unidos, pero tampoco para los migrantes, y que no se vean obligados a estar en esos centros de detención con esas condiciones que hemos visto. Que son inhumanas, así mismo es. Dalia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Justo en la Diana. Este tema da para más y seguro en próximas emisiones de nuestro programa le seguiremos de cerca los pasos a las próximas decisiones del presidente. Ya estamos en los minutos finales. Siga con nosotros, Justo en la Diana. About our colleagues this weekend showed that he does not share those American values. These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and the comments are racist. How shameful to hear him continue to defend those offensive words, words that we have all heard him repeat not only about our members, but about countless others. Our caucus will continue to forcefully respond to those attacks on our members, which reflect a fundamental disrespect for the beautiful diversity of America. There is no place, anywhere, for the President's words, which are not only divisive, but dangerous, and have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color. Si no están felices en Estados Unidos, si están todo el tiempo quejándose, es muy simple, pueden irse ahora mismo. Esta es una distracción de los problemas de cuidado, preocupación y consecuencias para el pueblo estadounidense. Las conversaciones entre ambos partidos y el gobierno de Donald Trump han fracasado, principalmente porque en los planes del presidente se excluyen a 11 millones de indocumentados, entre ellos los Dreamers y beneficiarios del estatus de protección temporal, muchos de los cuales llevan más de 2 décadas viviendo legalmente en ese país. El plan de Trump incluye modificaciones a la ley de asilo, acelera las deportaciones y establece un sistema de inmigración legal basado en méritos. Quizás el presidente pasa por alto que gobierna un país donde los migrantes han escrito una parte importante de su historia. Habrá que seguir de cerca los próximos acontecimientos. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, los jueves a las 9:30 de la noche por Canal Caribe y en segunda emisión los sábados por la revista Buenos Días. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.